Distinguir entre la fe y las opiniones, parte 3. Punto número 4. ¿Cuál es el deber del hermano débil? Esté plenamente convencido en su propia mente. Es otra cosa requerida por Pablo del hermano débil. Debe tener una creencia bien definida en su propia mente y luego su conducta debe de ser consecuente con aquella creencia. Dice el versículo 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Debido a las creencias y prácticas pasadas de su vida, algunos hermanos sienten la necesidad de creer, hacer o dejar de hacer ciertas cosas que no son enseñadas o prohibidas por la ley de Cristo. Están habituados hasta aquí a cierto modo de creer y hacer. Por lo tanto, en su caso, lo importante es que sean consecuentes con su conciencia, de otro modo, pecan. Debe hacerlo para el Señor. Dice el versículo 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. El hermano sincero no tendrá otro propósito, solamente quiere agradar al Señor, pero el hermano débil que comienza a juzgar a su hermano, al siervo ajeno, el siervo de otro, obligándole a sujetarse a dichas opiniones, entonces con esto pone en tela de juicio su propósito. ¿Quiere en verdad agradar al Señor? ¿O simplemente quiere sujetar a sus hermanos a sus opiniones? Recuérdese que el hermano débil requiere o prohíbe por lo menos para sí mismo algo o algunas cosas que la ley de Cristo no requiere ni prohíbe. Es correcto que el hermano débil viva de acuerdo a su conciencia, pero peca si obliga a otro hermano a aceptar tales requisitos o prohibiciones. Si él mismo lo hace para el Señor, bien, pero si trata de imponerlos sobre el siervo ajeno, peca. No debe juzgar al hermano fuerte. Dice Pablo en Romanos 14, 3 y 4, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Otra vez en el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? El hermano débil en la fe no debe juzgar a los hermanos que no están de acuerdo con él. El hermano débil tiene sus propios pensamientos, escrúpulos y opiniones. Es posible que se sienta inquieto al ver que otros hermanos no viven en conformidad con sus conceptos de la vida consagrada. Es tentado pues a juzgar a otros hermanos como mundanos, infieles y no disciplinarios. Puede creer que les falta santidad. Esto causa muchos problemas. El hermano débil a veces juzga a los demás, los critica, les exhorta, les regaña y trata de imponer sobre otros las normas de vida que él ha aceptado para sí mismo, y esto inquieta a otros en la congregación. A veces los miembros que no aceptan ciertas opiniones son intimidados, amenazados, clasificados como mundanos y forzados a conformarse o a salir. Que sus opiniones no lleguen a ser mandamientos y doctrinas de hombres. Colosenses 2, 16 al 23. Demuestra el resultado cuando Romanos 14, 3 y 4 y versículo 10 no se obedece. En Romanos 14, Pablo emplea ternura en su enseñanza, pero en Colosenses 2, del 16 al 23, insiste en que los cristianos de Colosas y de todo lugar no acepten el yugo de tales opiniones. Al comparar los dos textos, se ve que el problema mencionado en Romanos 14 se había agravado en Colosas y que tales opiniones llegaron a ser una filosofía o religión humanas, versículo 8 de mandamientos y doctrinas de hombres. En Romanos 14:3 dice Pablo al hermano débil, no juzgue en cuanto a comida y días especiales. En Colosenses 2:16 dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta.
En Colosenses 2:20 pregunta: ¿por qué os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? En Colosenses 2:23 dice que las prohibiciones ascéticas, si tienen cierta reputación de sabiduría en cuanto al culto voluntario, es decir, a culto o servicio que tiene su origen en la voluntad humana y arbitrario, criado por la mente humana para alimentar el orgullo de la carne. En Colosas, pues, los hermanos débiles tenían opiniones propias, no reveladas en el Evangelio, como las que estamos estudiando en Romanos 14, pero sí juzgaba a los demás. A estos Pablo dice enfáticamente: nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad. Los mandamientos y las prohibiciones de los débiles habían llegado a ser mandamientos y doctrinas de hombres. En Mateo 15, del 1 al 14, Jesús denuncia tales reglamentos. Qué fácil es que un hermano débil, al igual que los fariseos, imponga sus opiniones sobre los demás. Las opiniones que se guardan como propiedad personal no hacen daño a nadie, ni al dueño de ellas, ni a los demás. ¿Qué mal habrá en que alguno se lave las manos antes de comer? Aunque lo haga como acto religioso, si es simplemente una práctica privada, otros no son afectados, pero cuando tales opiniones se propagan con fervor y se promueven como reglamentos necesarios para otros, entonces resulta una plaga de desavenencias que causan la división. En Colosas, estas opiniones, combinadas con ciertos errores, versículo 18, llegaron a ser filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículo 8. En Colosas las opiniones de los hombres llegaron a ser más importantes que el Evangelio de Cristo. Esto indica el peligro del egoísmo y orgullo que acompañan las opiniones de hombres. Qué tragedia cuando las opiniones se propagan con arrogancia. Si las opiniones de algún hermano débil llegan a ser mandamientos y doctrinas de hombres, tanto él como los hermanos que se sujetan a él pueden perderse. Ahora bien, antes de dejar este texto, Colosenses 2, que sea bien entendido que reconocemos perfectamente que la herejía en Colosas incluía varias cosas tanto paganas como judaicas. No estamos afirmando que el problema en Colosas era solamente el de Romanos 14 en forma exagerada o agravada. El versículo 18 claramente habla del culto a los ángeles, que no es asunto inocente en sí, sino un error grave. Además, Colosenses 2, 9, 10 fue escrito para exponer un error acerca de la persona de Cristo. De hecho, es obvio que en esta carta Pablo combatió varios errores del gnosticismo incipiente que mezclaba la filosofía pagana con el judaísmo, pero sea lo que fuera la fuente de los mandamientos humanos, el problema es lo mismo. Los mandamientos y prohibiciones humanos deben ser rechazados, no importa de dónde vengan. Vienen del paganismo, del judaísmo, del catolicismo, del pentecostalismo, del adventismo, del protestantismo, etc., y aún de Iglesia de Cristo. Los que vienen de hermanos en Cristo no son mejores que los que proceden del gnosticismo. Son cosas que todas se destruyen con el uso y no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Obsérvese que en medio de esta discusión de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, versículo 8, de algunos errores de los gnósticos, negaron la deidad de Jesucristo, enseñaron el culto a los ángeles, etc., y de que la ley de Moisés ya quedó clavada a la cruz, versículo 14, Pablo dice: nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días, versículo 16, y condena a los preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, etc.
Él no dice en Colosas 2 que un hermano no puede abstenerse de algunos alimentos si su conciencia así lo dicta. Tampoco dice que un hermano peca si somete su cuerpo a un duro trato. Los escrúpulos y las ideas de santidad de tal hermano son protegidos y defendidos por Pablo, con tal de que no se impongan sobre otros. Pero cuando las opiniones se propagan como reglamentos necesarios para otros, entonces Pablo ya no lo defiende, sino que lo denuncia. Ahora defiende a los hermanos que son amenazados e intimidados por la imposición de tales opiniones humanas. La aplicación apropiada de Romanos 14 hoy en día puede haber casos idénticos a los de Romanos 14 porque es posible que las personas convertidas del judaísmo, del catolicismo, del adventismo y de otras religiones tengan escrúpulos en cuanto a ciertas comidas y ciertos días. También hay mucho concepto ascético en el mundo religioso ahora. Las ideas del ascetismo que fueron enseñadas y practicadas por los esenios y los gnósticos dieron origen a la vida monástica y a la prohibición del matrimonio y a las penitencias y penas del catolicismo, también a la severa santidad del pentecostalismo. Viene de la misma familia de conceptos ascéticos. Todos estos conceptos proceden del gnosticismo, que propagaba la idea de que el cuerpo es malo y debe de ser castigado. El propósito del duro trato del cuerpo es para librar al espíritu, pero solamente cría orgullo. Muchos hermanos en Cristo convertidos del catolicismo, pentecostalismo, etc., y habituados hasta aquí a tales conceptos ascéticos, los perpetúan en la Iglesia. La prohibición o la proposición básica de Romanos 14 es que las creencias y prácticas de hermanos que no son reveladas claramente en la ley de Cristo deben de ser propiedad personal. La voluntad del Señor se nos revela en el Nuevo Testamento por medio de declaraciones explícitas, declaraciones implícitas de las cuales se sacan inferencias necesarias, mandamientos que claramente son para los santos en todo lugar hasta el fin del mundo, ejemplos que claramente deben de ser imitados por los santos de todo lugar hasta el fin del mundo. Las demás creencias son opiniones. Las creencias que no se revelan a través de alguna de estas cuatro maneras son opiniones como las que se mencionan en Romanos 14. Son propiedad privada. Si éstas no contradicen las enseñanzas reveladas claramente en el Nuevo Testamento y solamente se aplican en la vida del dueño de ellas, no habrá problema. Continuaremos. Nuestro tema siguiente será Romanos 14.